Vamos a darle continuación a la materia. Para esto ya nos vamos a meter un poquito con ya cuestiones. Nuevamente, vamos a empezar con un repaso primero. Este repaso proviene de lo que ya hemos platicado un poquito así muy general en la clase pasada cuando hablamos de la construcción de portafolios y lo referente a las derivadas parciales, método que aplicamos en precisamente ese procedimiento, ese ejercicio, ¿no?, que estuvimos trabajando. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es hacer la clasificación de nuestras derivadas con respecto a las cuales vamos a estar trabajando. Para esto hay que entender que existen tipos de derivadas. Estos tipos de derivadas se definen entre derivadas ordinarias y derivadas parciales. Ya lo habíamos platicado en la clase anterior. La derivada normal es aquella que conocemos, aquella donde f de x está derivado con respecto de x, es decir, solamente hay una variable independiente y una variable dependiente. Esta variable dependiente es derivada con respecto a esta variable independiente. Cuando hay derivadas parciales es cuando dentro de nuestra función se denotan como con un 6. eh, un- es la misma de pero acostada, por eso es como un 6. Es cuando f ya no está en función de una sola variable independiente, sino ya hay más variables independientes que se anexan a la función. Entonces, esa función tendrá que ser derivada dentro de cada una de esas variables independientes. Entonces, estas derivadas pues, nos van a llevar a determinar el resultado que estamos buscando, ¿no? Entonces, tipos, hay ordinarios y parciales. Existe otro que se conoce como el orden. Déjenme darle aquí un espacio. El orden va a depender del grado de derivación. ¿Cuántas veces hemos derivado nuestras derivadas ordinarias o nuestras derivadas parciales en nuestro procedimiento matemático? Por ejemplo, aquí tengo una derivada ordinaria, que es la que nosotros conocemos. Se le conoce como de grado 1, ya que de orden 1, ya que solamente se ha derivado una vez con respecto de una variable. De orden 2 se le considera, aquí tenemos nuevamente una derivada ordinaria que está derivada por segunda vez esa misma función, pero con respecto de la misma variable. Aquí ya no funciona como las derivadas parciales si la derivo con respecto de otra variable. No, aquí tiene que ser derivada con respecto de la misma variable. Derivar dos veces, entonces sería de orden de derivación número 2. Por último tenemos el grado de la ecuación y eso ya depende de la ecuación. El grado, por ejemplo, aquí tengo una x cuadrada más x a la 3 más x normal. Veamos que tengo un grado 1, un grado 2 y un grado 3. Nosotros para poder determinar el grado de la ecuación vamos a tomar el máximo exponente de la ecuación. Entonces tenemos tipos de derivadas, existen derivadas ordinarias y parciales. El orden dependerá del número de veces que hayan sido derivadas con respecto a la misma variable y el grado dependerá del grado máximo que tenga la ecuación en el procedimiento. Para esto vamos a ver el primer procedimiento ya de ecuaciones diferenciales. Lo que vamos a tomar a consideración es un modelo muy simple, un modelo de crecimiento. Ese modelo de crecimiento vamos a enfocarlo a la situación actual. Vamos a hacer un modelo muy simple porque no hay restricciones sobre la cantidad de población, sobre la región, no hay restricciones de este tipo. Lo único que estamos tratando de medir es cómo crecería la población infectada a través del tiempo. Estos se le conocen como modelos de crecimiento. Vamos a hacerlo a través de un método, y esta es la resolución de ecuaciones diferenciales por el método de variables separables. El método de variables separables lo que nos dice es, bueno, tengo dos variables, porque estamos trabajando con ecuaciones ordinarias, primeramente, de orden 1. Entonces, vamos a tener dos variables para empezar. Entonces, lo que vamos a hacer, como es una derivada ordinaria, es tratar de separar las variables que tengamos dentro tratando de dejar las constantes del lado que se encuentren. Bien, el primer modelo que tengo es la derivada de la población con respecto al tiempo, ya que vamos a ver qué tanto cambia esa población con respecto al tiempo y va a ser igual a una tasa constante para ver cuánta población se ha infectado, ¿no? Entonces, P va a ser la población infectada hasta el tiempo correspondiente y K va a ser la tasa constante de crecimiento. ¿Qué tanto crece constantemente esta población infectada? Lo que vamos a suponer son ciertas condiciones iniciales para poder darle solución o encontrar una fórmula a través de la cual nosotros vamos a determinar cómo crece la población. Para empezar, nosotros sabemos que en el periodo inicial, en el periodo ceros, debió haber existido un infectado. Eh, Vamos a suponer que entonces ese infectado eh, existe, ¿no? Y que en su periodo 2 ese infectado pudo infectar a 12 personas más. Entonces vamos a tratar de calcular cuánto determina esto, ¿no? ¿Cómo sería una fórmula de crecimiento? Lo que voy a hacer primeramente con respecto a la ecuación número 6 definida en nuestro archivo es que tengo una variable p de un lado y tengo otra variable p del otro lado. Entonces lo que voy a hacer es juntar esas p's.
Voy a dejarla acá porque esa es una constante, ya bien definida como constante de crecimiento. Y entonces de t que me estorba de ese lado lo voy a pasar del otro lado. Aquí hay que aplicar. Está multiplicando, va a pasar dividiendo y está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces nuestra ecuación la podemos corregir de la siguiente manera. Aquí hacer unas correcciones. Se ve feo el espacio que se genera en esto, ¿no? Vamos a ver si podemos eliminar ese espacio. ¿Dónde? Dos puntos, así. Y quitamos esto. Y quitamos esta parte de acá. Ahí está. Bueno, dejémoslo así por el momento. Entonces vamos a continuar. Bueno, está muy pegado. Vamos a continuar con el procedimiento. Entonces tengo condiciones iniciales, tengo ya las variables definidas. Y ya hemos dicho que vamos a tratar de separar las variables. Entonces, P está multiplicando de un lado, va a pasar dividiendo. Y la derivada del tiempo está dividiendo, va a pasar multiplicando. De tal manera que nosotros tenemos una ecuación definida por el siguiente término. La derivada de la población, déjenme pasarlo para abajo, sé dónde no está. La derivada de la población va a estar dividida entre la población, ya que son la misma variable. Todo eso va a ser igual a la constante de crecimiento de los infectados. Todo esto multiplicado por la derivada, por el cambio en el tiempo, la derivada del tiempo. Entonces lo que tengo que hacer ahora es integrar ambos lados de la ecuación. Este procedimiento, bueno, es lo que dicta el procedimiento. Separamos variables, por eso se llama método de variables separables. Y entonces ya cuando tengamos las variables separables, lo que hay que hacer ahora es derivar en ambos lados de la ecuación, ¿no? Bien, tengo la integral de dp entre p con respecto de p y tengo la integral de k de t con respecto de t. ¿Cómo sé con respecto de qué? Ah, con respecto a la derivada de qué están multiplicando la integral. Acá con respecto de p y acá con respecto de t. Hay que entender que k es una constante. Cuando hablo de constante, y esto es muy importante porque a veces no nos damos a entender en esa parte los profesores con los alumnos, es que cuando hablo de una constante estoy hablando de un número dado. Puede ser 5, puede ser 10, puede ser 20, el número que ustedes quieran, 1.000.000, puede ser 1, puede ser 30. Una constante, algo que no va a cambiar nunca. 5 es 5 y ese 5 nunca cambia durante el tiempo. 10 es 10 y ese 10 nunca cambia. Dado que es aquí lo estoy poniendo como una K, una letra, pues esa letra puede ser cualquier número, pero es un número constante, ese número nunca va a cambiar. Entonces, bajo la integral o bajo el procedimiento de integral, lo que se puede hacer es sacar la integral, la constante de la integral. Al sacar esa constante, bueno, la integral nos queda de la siguiente manera, ¿no? Tengo que, va a ser la integral de dp entre p igual a k integral de dt. Bien, la integral y la derivada se van a ir, entonces nos va a quedar kt más su constante de integración. Esa constante es muy importante, no la podemos dejar de lado nunca en el procedimiento, hay que incluirla. Y aquí hay que integrar dp dividido entre p, es como si tuviera la derivada de x sobre x, su integral de eso. Entonces, si se van a su formulario de integración, podrán encontrar que la integral de cada uno de estos nos quedaría como, de un lado, el logaritmo natural de p, todo eso, más una constante de crecimiento, una constante de integración, lo voy a llamar a. Entonces, a es una constante, es un número cualquiera, no sabemos qué número, pero es un número definido. Y bueno, el otro me va a quedar k por t, todo eso más otra constante, y ahí le voy a llamar c. Bueno, para seguir con la línea vamos a llamarla p. Entonces, vamos a llamarla más una constante p. Y entonces tengo que va a ser el logaritmo de p, va a ser más a igual a kt más b. Ahora esta a, que es una constante, que es un número dado, estar sumando, puede pasar del otro lado restando. Todo esto para simplificar. Aquí lo que queremos es encontrar el valor de p a través de ese cambio. Entonces esa a está sumando, va a pasar del otro lado de manera negativa. Y bueno, una constante menos otra constante, que son diferentes, aquí por eso las puse como A y B, para que denotáramos que son constantes diferentes, me va a dar otra constante. Puede ser menos 20, puede ser menos 30, puede ser 50, puede ser 100, puede ser cualquier número, pero es una constante, es un número que no va a cambiar en cuanto conozcamos cuál es su número. Entonces el resultado de eso nos va a quedar como el logaritmo de P va a ser igual a KT más una constante, voy a llamarla C. Esa constante, ABC, vamos a llamarla constante, constante C está bien. Ok.
Entonces nosotros tenemos que el logaritmo de p va a ser igual a kt más una constante. Ahora, necesito eliminar este logaritmo para saber cuál sería el valor de p. Entonces, para poder hacer eso, lo que voy a hacer es, todo eso se va a elevar o va a ser el exponente de una función e. La función e, recuerden que es la inversa, o la ecuación de Euler es la inversa de logaritmo. De ahí que, bueno, la utilicemos. Pero es importante también aquí destacar que si nosotros no lo hacemos en ambos lados de la ecuación, el procedimiento será incorrecto. Entonces es muy importante destacarlo. Que si lo hacen de un lado, es necesario y forzoso que se haga del otro lado. Entonces nosotros podemos decir que esto es igual a la siguiente ecuación. El exponencial del logaritmo de p va a ser igual al exponencial de kt más c. Bien, voy a tratar de eliminar esa C, no me gusta cómo está ahí. Entonces, por procedimiento de leyes de exponentes, si un exponente está sumando, significa que debe haber sido un término multiplicativo de la base. Entonces, ese C se puede ir. Y nos quedaría E por elevado al logaritmo, pues de la siguiente forma nos va a quedar. El logaritmo de p va a ser igual a e por kt por, bueno, todo eso por e elevado a la c. Bien, elevado a la c vuelve a ser un número, una constante, puede ser 10, puede ser 20, el número que sea, pero eso se transforma en una constante. Entonces nosotros podemos dejarlo de la siguiente forma. Se va a multiplicar a c, ¿no? Entonces, voy a llamarla nuevamente c, pero esta vez voy a usar una c pequeña. ¿Por qué? Simplemente porque vamos a dejarla como c. Y entonces nosotros podemos definir que va a ser el logaritmo de p elevado al logaritmo de p va a ser igual a e a la kt por c. Entonces e y el logaritmo se van a ir porque son funciones inversas. Y bueno, c lo vamos a acomodar primero para ordenar la multiplicación. Hay que entender que el orden del producto no altera el resultado. Entonces c puede estar primero, c pequeña puede ser primero antes del e. Entonces nosotros ya tenemos una ecuación. Nosotros sabemos que P viene dado por una constante que va a ser igual a E por otra constante de crecimiento multiplicado por el tiempo. Entonces, ahora, ya que estamos definiendo esto, lo que vamos a hacer es encontrar cuánto vale C y cuánto vale K. Para eso voy a utilizar mis condiciones iniciales. Nosotros sabemos que en el tiempo cero, el valor inicial debió haber sido un solo infectado, que fue quien empezó con toda esta parte del virus, ¿no? Entonces, en nuestro periodo inicial, en T igual a 1, vamos a dejarlo expresado así para que no se vea claro, en el periodo 0, entonces t va a ser igual a 0 y todo eso tiene que ser forzosamente a 1. ¿Por qué 1? Bueno, porque como les mencionaba, el virus debe haber empezado en un solo caso, ¿no? Entonces tenemos que nuestro periodo inicial, el periodo 0, va a ser igual a c igual a e por k elevado a el periodo 1. Vamos a hacer aquí una pequeña corrección. Sí, vamos a hacer una pequeña corrección. Vamos a dejarlo que sea el periodo 1 y el periodo 2. Porque, bueno, periodo 0 suena como que en el periodo 1 hubo un infectado y en el periodo 2 hubo dos infectados. Entonces aquí no sería P0, sería P1. Lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? Lo único que cambia en las condiciones iniciales para el ejercicio es que en P1 hay un infectado, porque no podemos hablar de un periodo 0, porque entonces no existiría. En el periodo 1 se hubo un infectado y en el periodo 2 se creció a 2 infectados. Entonces la población de infectados en el periodo 1 va a ser igual a E, a C elevado a la K por 1. Todo esto va a ser igual a 1. Entonces lo que vamos a hacer es despejar el término de C. Bueno, dejémoslo así, porque vamos a terminar de encontrar una ecuación. Lo que va a hacer ahora es, vamos a sustituir en el periodo 2. Nosotros sabemos que eso es el periodo 1. En el periodo 2, nosotros sabemos que el tiempo es 2 y que lo que vamos a tener son 12 infectados. Lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? Nosotros sabemos que en el periodo 2 tengo C en E en K a la 12, va a ser igual a 12. Entonces aquí lo que tengo que hacer es igualar las ecuaciones, ¿no? Voy a tratar de dividir todo entre 12, el periodo 2 para hacerlo igual a 1 y entonces podamos igualarlo. Entonces todo esto lo podemos acomodar de la siguiente forma. Ya voy a eliminar el P2, ya sabemos que estamos hablando del periodo 2 y vamos a convertirlo en una fracción. Todo esto, nuevamente lo repito, es para que yo pueda igualarlo.
ya que no puedo igualar, no puedo hacer igualdad y encontrar ni tanto a C ni tanto a K, ¿no? Entonces vamos a determinarlo. Entonces tengo que, va a estar dividido entre 12 y también del otro lado, frac, va a estar dividido entre 12. Para hacerlo 1, ¿no? Veamos para que vean lo que estoy haciendo. P2, P en el periodo 2, voy a dividirlo entre 12, entonces ya va a ser 2 entre 12 se vuelve 1. Entonces como yo sé que C por E a la K1 está igual a 1, entonces esto es igual, entonces yo puedo hacer una pequeña igualdad con respecto a P2 y P1. Yo puedo decir que C va a ser igual a, me copio la fracción, no lo hago bien, luego no funcionará. Va a ser igual a la fracción de ECK, aunque aquí ya no sería una fracción en el segundo, ya que el primero, bueno, da. Lo que tenemos es lo siguiente. Veamos. Voy a igualar, este es 1, recuerden que 2 entre 2 es 1 y esto de acá es 1. Entonces yo puedo igualar que C elevado a la, bueno, por E a la 12 va a ser igual a C por E a la K a la 1. Lo que quiero encontrar es cuánto vale K, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer ahora es, voy a tratar de pasar este C por K, está multiplicando a 1, va a pasar dividiendo, y el 12 va a pasar, está dividiendo, va a pasar multiplicando. La idea de aquí, de todo este procedimiento, es encontrar cuánto vale K y cuánto vale C. Para esto, primeramente, bueno, estamos haciendo por resolución de ecuaciones todo el procedimiento para encontrar el término de K. Entonces, vamos a hacerlo. Voy a pasar dividiendo el C por K1. Va a dividir a toda la función inicial, el 12. Aquí no lo hago bien, porque si no lo hago bien luego me va a marcar error. Todo eso va a ser igual a 12. Veamos lo que pasa. Aquí está, donde K menos 1. Entonces C entre C se va a ir porque es 1. Y me queda KE por K a la 2 multiplicado por 2. Y luego K multiplicado por 2. Todo es igual a 2. Entonces lo que voy a hacer ahora voy a pasar restando lo que tengo en el exponente para la parte de arriba, para eliminar esa parte de división, ¿no? Entonces hay que entender que pasa multiplicando, pero en lugar de pasar, lo explico, C se va a ir con la C, ya que están dividiendo, pero va a haber una multiplicación aquí, y aquí lo interesante es que para poder existir esa multiplicación, lo que se tiene que ir forzosamente es el cambiar el signo de la parte del denominador. O sea, sube, pero sube con signo negativo. Entonces tengo 2K menos 1K, se va a volver en 1K. Y todo eso tiene que ser igual a 12, por lo que ya hemos determinado. Entonces lo que tengo es que el exponencial no va a estar multiplicado por 2K, porque 2K por 2K, bueno, 2K menos 1K por la multiplicación. Recuerden que la ley de signos al multiplicarles se suman, pero como tenemos un signo negativo se va. Lo que nos queda es que K va a ser igual a lo siguiente. K es igual al exponente sobre 2. Todo es igual a 12. Para cambiarlo podemos aplicarle el logaritmo, como lo hemos hecho en el procedimiento anterior, ¿no? Entonces, al llegar a este procedimiento, lo que vamos a hacer es todo eso por el logaritmo natural en ambos lados. Lo voy a dejar expresado rápidamente para no perdernos. Y ya sabemos que cuando hay un logaritmo y un exponencial juntos, estos se pueden ir, ¿no? Entonces, K nos va a quedar igual al logaritmo de 12. K nos va a quedar igual a... Un segundo. K nos va a quedar igual al logaritmo de 12. Entonces sabemos cuánto vale K. Mi constante de crecimiento va a ser igual a un logaritmo de 12. Que bueno, podemos determinarlo, si bien podemos dejarlo también así. Vamos a tratar de calcularlo. Déjenme sacar mi calculadora. Yo sé que en matemáticas podemos dejar expresado ese número, pero bueno, es más práctico sacarle desde un principio el logaritmo. Y lo voy a dejar en un término fraccional, ¿no?
perdón, un término de punto y cacho. 12 es 2.4849. Bien, entonces no está acá. Bien, vamos a ponerla así para que no haya pérdida. Lo que vamos a hacer entonces es que K, ya sabemos cuánto es. K es 2.4849. Ahí ustedes podrán revisarlo. 2.4849. Ustedes pueden revisar ese término para ver que sí les dé. Ahora lo que vamos a hacer es nuevamente tomar P1. Yo ya sé cuánto vale K, voy a sustituir K y voy a dejar el 1 correspondiente, ¿no? Ya sabe cuánto vale K. Entonces voy a tomar mi ecuación del tiempo en 1. Voy a sustituir el valor de K, que ya lo conocemos. Ya determinamos cuánto es la constante de crecimiento de la población, que es 2.4849. 49. O por simplicidad, después lo acomodamos. Aquí recuerden que era el logaritmo de 12. Fácil, ¿no? Muy fácil. Logaritmo de 12. Todo es igual a 1. Antes de llegar a esta fracción, nada más para hacer más fácil el proceso de encontrar nuestro término, vamos a ver lo siguiente, miren. C está multiplicado, va a estar elevado al logaritmo de 12. El logaritmo con la exponencial se van y me va a quedar C igual a 12. Aquí. Va a quedar que C va a multiplicar, dado que el logaritmo se va con el logaritmo se va con el exponencial. Me va a quedar que 12C va a ser igual a 1. Esto por el término de la ecuación, ¿no? De P1. Entonces, para poder encontrar el valor de C, yo paso dividiendo, sería 1 entre 12. Y lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? Que C, y aquí ya encontré mi valor de C. Ya tengo C y tengo K. Ahí está, tengo que C vale un doceavo y que K vale el logaritmo de 2. Y aquí sí vamos a poner el número para que se vea bien, ¿no? Vamos a ya nada más sustituir en nuestra ecuación principal, en nuestra ecuación para determinar P, cuánto vale C. Se recuerden, vale una fracción de 1 sobre 12. Y K, para dejarlo expresado, va a ser igual a, aquí ya ponemos el número, 2.4849. Podemos dejar el logaritmo, ¿no? Pero ya no vamos a complicarnos. Lo que se puede hacer es dejar el logaritmo con tal de eliminar E y hacer el procedimiento correspondiente. Entonces nosotros tenemos una función de crecimiento de la población infectada. Siempre y cuando se mantuvieran las condiciones iniciales, va a ser que P va a ser igual a 1 sobre 12, todo eso multiplicado por el exponencial de 2.4849 en el tiempo. Pues esta va a ser la tasa a través de la cual va a crecer la población infectada, ¿no? Vamos a tratar de... Lo voy a graficar en otro procesador, vamos a trabajar en R un poquito. Les voy a dar especificaciones ahorita del procedimiento, para que ya lo tengo aquí armado, así que nada más es cuestión de sustituir la fórmula. Me quedaba 1 sobre 12, que va a multiplicar a el exponencial, dejen que funcione, ahí está el exponencial, de 2.4849, que multiplica a nuestro término 4849 del tiempo en unidades, lo estoy dejando aquí. Bien, explico así muy rápido, ¿no? Es lo que se hace. Primero, se genera una secuencia de 0 a 1 con el término n igual a la secuencia 0 a 1. A esta secuencia se le va a dar en términos de valores de x para que sean nuestras x o nuestro tiempo. Vamos a generar una matriz. Esa matriz se genera a través de las siguientes condiciones. Con columnas, nombres va a ser x y y o el tiempo y la población. Y todo va a ser del tamaño de los 40 dígitos. Hago el procedimiento y bueno, mi gráfica de crecimiento exponencial me queda de la siguiente forma. Miren. Dejen que salga la gráfica. Quiero que la vean. Vean. Si nosotros no nos metemos en cuarentena, bueno, primeramente la población crece muy poco, 1, 2, 3 en los primeros periodos. El crecimiento es muy bajo. Pero en cuanto llegamos a un crecimiento, veamos que el exponencial se vuelve enorme.
O sea, ya volvemos a una cantidad enorme de infectados. Esto, veámoslo desde perspectiva. Este es un ejemplo, pudieron haber sido 3 o 4. Entonces, en lugar de crecer a una tasa de 2 puntos, nada más por hacer un ejemplo rápido, vamos a ver qué podemos hacer. Mire, vamos a ver si nos da algo. Voy a cambiar nuestra exponencial. Ya sabemos cuál es el procedimiento y cómo nos dio la gráfica. Vemos el crecimiento exponencial enorme. Lo que voy a tratar de hacer es cambiar los valores para que veamos el crecimiento. Mire. Veamos el crecimiento. En esta gráfica se ve mucho mejor, ¿no? Si nosotros nos mantenemos en casa, si nosotros no nos mantenemos en casa y seguimos nuestra vida, observen el crecimiento exponencial. Vean los puntitos dentro de la gráfica. Se crece de manera exponencial el número de infectados rápidamente. Esto proviene precisamente por los modelos que mencionan de que quieren bajar esa curva, quieren bajar ese crecimiento exponencial, porque esto sería un problema para las cuestiones de salud del sector salud, ya que el sector salud no está diseñado para atender a gran cantidad de personas, sino está diseñado a atender al porcentaje que se enferma. Y bueno, de ahí que las medidas lo que busquen es reducir precisamente ese crecimiento exponencial. De ahí se hablaba de la reducción de la curva y toda esa parte, ¿no? Entonces, bueno, este es el primer trabajo que vamos a hacer. Aquí les voy a dejar unos